Buenos días, Dios les bendiga a todos a Conexión Espiritual en esta mañana. Estamos alegres y contentos de que continuamos con nuestro estudio bíblico. Esperamos que lo que hayan leído hasta este momento haya sido de bendición para su vida. Vamos a seguir orar y damos comienzo. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has cuidado, Señor, y por la oportunidad de poder ser partícipes de este estudio. Gracias, Padre, por darnos el deseo, Señor, de sacar tiempo para estudiar tu palabra, Padre, y te pedimos que esa hambre de tu palabra continúe aumentando día tras día. Te agradecemos estas cosas y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga nuevamente. Estamos continuando en el día de hoy con el título de la lección de hoy titulada El Diluvio, que se encuentra en Génesis capítulo 7, del versículo 16 al 24, versículos 8, 9 y 11. Así que vamos a estar terminando en el día de hoy con lo que es la información del diluvio. Así que comenzamos a hablar de Noé la semana pasada y estuvimos terminando diciendo como Noé era un tipo de Cristo, nuestra arca de salvación. Y tipo estuvimos explicando que era como una representación, un simbolismo, ¿verdad? Entonces, entendamos, hermanos, que de este juicio que viene contra la tierra, Dios no mata a todo el mundo, por decirnos, no, todo el mundo no queda ahogado en este diluvio, sino que la mayoría de la gente muere, pero 8 personas sobreviven. ¿Se acuerdan cuáles son las 8 personas? Si no se acuerdan, vean el video anterior o lean entonces en la Biblia. Muy bien. Vamos entonces también a ver que eh, Dios le había dado control a los hombres sobre los seres vivientes, ¿verdad? Sobre los diferentes haceres, pero ellos también tenían responsabilidades en cuanto a cómo comportarse los unos hacia los otros. Y la maldad de la humanidad había llegado a un punto muy, muy feo y por eso es que termina pasando lo que pasa en cuanto al diluvio. Dios le entrega en un aspecto lo que es el gobierno de la humanidad, le entregó el gobierno de la humanidad al hombre en un aspecto y ellos tenían que asumir la responsabilidad de cuidar lo que Dios le había dado, ¿verdad? Después del pecado y hacerlo de la manera correcta, de la manera apropiada, en base a los reglamentos que habían sido establecidos. Podemos ver que cuando se establece lo que es el homicidio, eh, eso fue una cosa que fue establecida y hasta el día de hoy es considerado homicidio, es considerado malo. Eso pasó desde los tiempos de Caín y Abel. Vemos también que lo lo que es la prisión perpetua, por decir, ¿verdad? Que una persona viva en una prisión perpetua de pecado que no pueda salir, eso también es redimido a través de lo que fue Jesús en la cruz, pero podemos ver en la misma historia que hay redención, vamos a ver, hay un reemplazo, hay una salvación que viene para estas 8 personas, de la misma manera que nosotros tenemos la habilidad de escoger la posibilidad de caminar por ese camino de rectitud, el cual es en Cristo Jesús. Hay un teólogo llamado Charles Manson que él dice que los misterios eh, de algunos de estos misterios bíblicos, algunas preguntas que a veces tenemos son preguntas que van mucho más allá de lo que podemos verdaderamente entender, pero sí podemos ver, hermanos, que la historia de Noé se han comprobado muchos eventos arqueológicamente, históricamente, que demuestran que lo que sucedió en el arca de Noé, lo que sucedió en el tiempo del diluvio, es correcto y es verídico. Así que al señor Sir Charles muchas veces le llamaban un arqueólogo con un propósito, que él lo que trataba de hacer era silenciar a teólogos críticos. Es lo que hacía, él estudiaba la Biblia para luego ir en contra de lo que decía la Biblia. Pero eh, hay muchos de estos datos que curiosamente
cuando empezaron a estudiarlos para decir que no existían, mientras más indagaron, ellos se metieron a estudiar con la idea de que no era real. Y al estudiar y al meterse a indagar, pudieron ver que sí había pasado. Y en esos momentos algunos de ellos dejaron de estudiar y se voltearon a otra cosa, y muchos de los otros se tornaron, y en vez de escribir libros en contra o artículos en contra de la Biblia, los escribieron a favor. Y muchos de ellos hasta hallaron a Dios en esos momentos. Este señor, por ejemplo, señor Charles Manston, nos dice que el escenario de los acontecimientos relata los primeros capítulos del Génesis, pero que parece que corresponde lo que es al río Éufrates y lo que se conoce hoy día como lo que es Babilonia o como lo que corresponde al reino de Irak en el día de hoy. Así que si no sabía esto, ese río que corre a través del Golfo Pérsico. Entonces también podemos ver que se han hecho excavaciones, hermanos, que han descubierto las ruinas de una vasta civilización que existió hace más de 5,000 años después de Jesucristo. Y estas pruebas, hermanos, eh, habían sido olvidadas por un tiempo atrás, pero en base a los estudios han podido resaltar de nuevo y han sido ahora traídos a la luz para podernos llevar a entender que verdaderamente el diluvio sí tomó lugar. Y hay muchos escritos, hermanos, que son cuneiformes con los depósitos del diluvio mismo. En otras palabras, imagínense, hermanos, cuando pasa el diluvio, toda esta inundación, ¿qué pasa con todos los artefactos de cocina, de los hogares, de los muebles, de las cosas que tenían las personas? ¿Qué pasa con esas cosas? Esas cosas quedan enterradas y cubiertas, ¿verdad? Entonces, al pasar el tiempo, cuando vienen los arqueólogos y empiezan a estudiar y empiezan a indagar y pueden encontrar este tipo de cosas, pueden entonces comprobar la veracidad de lo que había pasado. También hubo una expedición del doctor Langdon, donde él también encontró evidencias del diluvio en Kish, cerca de lo que es la antigua Babilonia. Pudieron encontrar también otras personas como el doctor Woodley, que estaban excavando en Ur de los Caldeos, un poco más allá del norte, que es como el camino entre Bagdad y el Golfo Pérsico. Y también estas excavaciones revelan la existencia de estratos diluviales distintos a unos 5 metros de distancia del sentido vertical. Artículos de esta palabra que acabo de decir, diluviales, se está refiriendo ahí del tiempo de lo que cuando pasa el diluvio. Entonces también el doctor Langdon asocia los depósitos encontrados en Ur con un poquito más abajo en Kish, por donde era el área que dijimos que era de Bagdad. Entonces, podemos ver también, hermanos, que hay un rey que se precia de ser una persona que ama leer los escritos de lo que es el diluvio. Y estos mismos reyes, muchas veces, hermanos, luego mantuvieron información, archivos escritos de los eventos que habían sucedido. Podemos ver acá algunas cositas, hermanos. Les dejo con esto para que también aprendamos un poco de la vida de Noé. ¿Por qué fue que Noé fue perdonado? ¿Por qué no murió él con la otra gente? Miremos aquí algunas cositas. Un punto fuerte, un punto positivo de Noé era el hecho de que él era un único seguidor de Dios que quedaba en su generación. Fue el segundo padre de la raza humana. Era un hombre de paciencia, constancia y obediencia también. Y es el primer más grande constructor de barcos de la historia. Hablamos hoy de lo que vemos a nuestro alrededor en la construcción, en la arquitectura, hermanos, y imaginarse cómo esa arca estaba. Entendamos, hermanos, que esa arca tenía que tener suficiente espacio para tener jirafas. Vamos a pensar, tenía que poder poner jirafas adentro y además de poner jirafas, ¿verdad? Animales grandes, animales gruesos y poder alimentarles a estos animales, hermanos, también. Así que el arca estaba dividida en una cosa increíblemente organizada, que no fue organizada por Noé, sino que Dios le dio las dimensiones y lo que él tenía que hacer y Noé lo puso entonces el plano. En otras palabras, el plano lo dio Dios
y Noé lo implementó. Ahora mismo hay algunos lugares, en algunos países que se han reconstruido lo que se cree que puede haber sido el arca, hermano. Y honestamente, cuando usted se pone a estudiar, puede hasta meterse en línea y buscar y puede hasta ver como un viaje virtual de cómo posiblemente puede haber sido el arca, hermanos, y honestamente que ayuda a uno a tener una mejor idea de cómo puede haber sido. Así que paramos entonces acá hasta este momento. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre este tema? Por favor, las pueden enviar o nos veremos en el estudio y ahí podemos discutir más en detalle. Que Dios les bendiga. Sigamos buscando a Jesús. Sigamos buscando su presencia y estudiando su palabra. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Continúa caminando con nosotros, guiándonos y bendiciéndonos. Y ayúdanos, Señor, a que podamos ser más y más como tú diariamente. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Que Dios les bendiga y busquemos el rostro de nuestro Señor Dios.